Mi abuelo rico está castigando a mi papá y soy la única con el poder de detenerlo, pero él me echó de la casa para que su suegra malvada se mudara, así que no quiero hacerlo. Yo, 21 años, perdí a mi mamá cuando tenía 14 años, mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 17 años. Mi madrastra tiene una hija, 15 años, ella y mi papá tuvieron un niño, 3 años, y ahora acaba de dar a luz a una niña. En fin, he trabajado desde los 16 años para tener dinero y comprarme cosas. Cuando cumplí 18, mi papá me dijo que ya era adulta y que debía empezar a pagar renta, eran solo $500. Una cantidad simbólica, ya que él seguiría pagando la comida y otros gastos básicos. Me enojé y discutimos, pero al final acepté y ese fue el acuerdo hasta hace 7 meses. Mi papá vino a decirme que tenía 2 meses para mudarme, que mi madrastra estaba embarazada y que necesitarían mi habitación para el bebé. Lo cual es una locura porque ambos tienen oficinas privadas, mi madrastra ni siquiera la necesita, ya que es ama de casa desde que nació mi hermanito. Sin embargo, me dijeron que tenía que mudarme. Por cierto, solo un apéndice, mi madrastra y yo nos llevamos muy bien, no nos peleamos ni discutimos. No creo que fuera un momento de madrastra malvada, pero ¿quién sabe? Mi hermanastra y yo estamos muy unidas, la ayudo con los deberes y hablamos de sus problemas personales, la quiero mucho. Volviendo a la historia, no sabía qué hacer, voy a la universidad, quiero ser ingeniera civil, y trabajo a tiempo parcial, no tengo medios para vivir sola. Llamé a mi tía para preguntarle si podía mudarme con ella por el momento, hasta que encontrara una solución, y le ofrecí pagar el alquiler y todo lo demás. Ella se horrorizó por lo que estaba haciendo mi papá, me dijo que por supuesto que podía vivir con ella, sin necesidad de pagar alquiler, pero también me dijo que iba a hablar con mi papá. Al día siguiente mi abuelo vino a nuestra casa y hablaron en privado, podía oír la voz enfadada de mi papá, pero no entendía nada de lo que decían. Después de un rato el abuelo vino a mi habitación y me dijo que tenía 3 opciones. La primera era seguir viviendo con mi papá y mi madrastra como hasta entonces, sin que nada cambiara, excepto que no tendría que pagar renta. La segunda era mudarme con él y mi abuela, o con mi tía. La tercera era buscar un lugar por mi cuenta y él pagaría la renta y los gastos. Me dijo que no tenía que decidir en ese momento, que podía seguir viviendo con mi papá y que si cambiaba de opinión, solo tenía que decírselo. En realidad me sentí aliviada de poder seguir viviendo con mi papá y de que toda esa locura hubiera terminado, pero durante los días y semanas siguientes, mi papá y mi madrastra se mostraron muy hostiles conmigo y me sentía increíblemente incómoda en mi propia casa. Incluso Cassie se dio cuenta y me preguntó por qué estaban enojados conmigo. Así que decidí mudarme y se lo dije al abuelo, me dijo que se encargaría de todo. Unas semanas más tarde me mudó a uno de sus apartamentos de alquiler, el apartamento es precioso, me compró una nevera, una estufa y otros artículos esenciales, y me dio un cheque por valor de $15,000 diciendo que ese dinero era para ayudarme a empezar a vivir por mi cuenta. Y que mientras trabajara o estudiara, podría vivir allí sin pagar renta, todo el tiempo que quisiera. Mi papá y yo hemos tenido muy poco contacto desde que me mudé, él nunca vino a visitarme, ni yo los visité a ellos. Los extraño mucho, especialmente a mi hermanastra, pero todavía estoy dolida. Hace 2 semanas mi madrastra dio a luz y los visité en el hospital, fue un poco incómodo, pero me alegró verlos a ellos y a mi hermanita. En fin, hace unos días mi papá me llamó para decirme que me extraña, que los niños me extrañan y que debería volver a casa, se disculpó por pedirme que me mudara, etc., y yo le dije que lo pensaría. Ayer fui a visitar a mi tía y le conté lo que me había dicho mi papá, y mi primo se rió un poco y dijo, «Seguro que sí». Le pregunté qué quería decir y fue entonces cuando me contaron mucha información que hasta ahora desconocía. Básicamente, la casa de mi papá es en realidad la de mi abuelo, al igual que la de mi tía. Básicamente el trato que hizo conmigo lo hizo con todos sus hijos y también con algunos nietos, nunca quiso que nadie de su familia tuviera que preocuparse por cosas básicas como la casa, la comida, etc. Cuando llamé a mi tía aquella vez, ella llamó a mi abuelo, que estaba furioso con mi papá, no solo por echarme de casa, sino también por cobrarme el alquiler. Ese día fue a casa de mi papá, le echó una bronca y amenazó con desalojarlo. Pero ahora viene la parte mezquina, ¿recuerdas los $15,000 que me dio mi abuelo? En realidad, es lo que le pagué a mi papá en concepto de alquiler durante todo ese tiempo. Y ahora le está haciendo devolverle el dinero, además le está cobrando $1,200 por la pérdida de renta del departamento en el que vivo. Llámame tonta o ingenua, pero hasta ahora no me había dado cuenta de que mi papá no ganaba tanto dinero. Vivíamos en una casa estupenda, siempre nos íbamos de vacaciones y llevábamos una vida muy cómoda, pero supongo que el abuelo siempre ha estado ayudando entre bastidores. Ahora mi primo cree que mi papá está pasando por dificultades, con 3 hijos en casa, un solo ingreso y teniendo que pagarle al abuelo.
Así que dice que mi papá quiere que vuelva, porque imagina que el abuelo dejará de castigarlo si vuelvo a vivir con ellos. Sinceramente no sé qué hacer, la verdad es que me encanta vivir sola desde hace 6 meses. Pero los extraño mucho, extraño a mis hermanos, extraño la vida que teníamos antes de todo esto, pero no sé si volver a casa es la respuesta correcta y además me duele que la razón por la que quiere que vuelva sea el dinero. Actualización 8 días después, mi tía y mi abuelo son de la familia de mi padre. Por desgracia, no tengo mucho contacto con la familia de mi madre, mis abuelos fallecieron antes que mi madre, tengo tíos y tías a los que veo de vez en cuando, pero no viven cerca. También tengo otros 2 tíos por parte de mi padre, con los que tengo una relación cercana, pero no tanto como con mi tía. Ella fue mi apoyo cuando falleció mi mamá, la considero mi segunda mamá. Mi madrastra sabía lo del alquiler que pagaba, estaba implícito que mi hermanastra tendría que hacer lo mismo cuando cumpliera 18 años. Pero no sé si sabía que mi papá no era el dueño de la casa, ni hasta qué punto mi abuelo había ayudado económicamente a mi papá. El lunes, el día después de mi publicación, llamé a mi papá y le dije que había decidido no volver. No mencioné nada de lo que me habían dicho, solo que estaba bien instalada aquí y que volver me parecía un paso atrás. Pero también le dije que quería mantener el contacto con ellos, podían invitarme a cenar cuando quisieran, y también les dije que me encantaría que mi hermanastra y mi hermano pudieran pasar tiempo conmigo aquí en casa. Él se sintió decepcionado, pero al menos no percibí enfado en su tono de voz. Básicamente dijo ya veremos y dejó el tema ahí, yo también me sentí decepcionada. Pero el viernes me llamó y me preguntó si quería ir a comer el domingo, le dije que ya tenía planes con mis abuelos y me preguntó cuándo estaría libre, así que quedamos para cenar el jueves. No le he contado nada de esto a mi hermanastra, hablamos y nos enviamos mensajes con regularidad. Ella tampoco ha oído que hablen de mí, pero sí me dijo que su abuela, la madre de su mamá, está allí para ayudar con el bebé y que es increíblemente molesta, me reí de eso. Quería ofrecerle quedarse a dormir aquí, pero no quería ilusionarla para que luego mi papá dijera que no, así que intentaré hablar con ellos el jueves. La gran novedad es que acabo de regresar de visitar a mis abuelos, pasamos un día encantador juntos. Pero también les dije que quería saber todo lo que estaba pasando, ya no era una niña y sentía que estaba viviendo en una mentira. Lo más importante era lo que mi primo y mi tía me contaron la semana pasada, pero había algo más. El abuelo había estado subvencionando con bastante frecuencia nuestras necesidades básicas, como la escuela, la asistencia médica, etc., porque, según él, papá no tenía ni un centavo ahorrado. Además, mi fondo para la universidad lo había aportado principalmente él y mamá antes de fallecer. Supongo que tiene sentido, fui tonto por no darme cuenta antes. También había creado fondos para mis hermanos pequeños y otro para mi hermanastra, porque no quería que se sintiera excluida y que no tuviera las mismas oportunidades que sus hermanos. Este hombre es increíble, lo quiero muchísimo. Y sí, soy muy afortunada. He visto a mucha gente comentar esto, no de forma despectiva, sino siendo muy comprensivos y amables. Sé que soy muy privilegiada por tener abuelos y familiares que pueden permitírselo y están dispuestos a ayudarme, espero poder ayudar algún día a otros de la misma forma que ellos me están ayudando a mí. En fin, también le expresé mi preocupación por la situación financiera de mi papá y él me aseguró que mi papá está bien, más que bien. Tendrá que ser menos frívolo con el dinero durante un tiempo, pero que nunca dejaría que ninguno de sus hijos o nietos pasara apuros o necesitara nada. Como muchos de ustedes dijeron, está tratando de darle una lección a mi papá que debería haberle enseñado hace mucho tiempo, así que no me meteré en eso. No creo que le diga a papá que sé todo esto, sé que muchos de ustedes me dijeron que lo confrontara, pero creo que es mejor que siga pensando que no me he dado cuenta. Por último, hablamos sobre por qué papá me echó de casa. Él tampoco tenía una respuesta, pude ver que tanto él como la abuela estaban muy dolidos por lo que papá había hecho, dijo que le pidió una explicación, pero no obtuvo ninguna. Eso es todo por ahora, seguiré intentando tener una relación con mis hermanos, al margen de mi papá y mi madrastra. También intento programar alguna cena semanal con ellos, sé que lo que dijeron sobre mi padre es cierto en su mayor parte, pero necesito al menos intentar tener una relación con él, si no por él, por mis hermanos y por mí. Pero no se preocupen, no dejaré que me vuelva a hacer daño. Actualización 8 días después, no hay muchas novedades, pero algunas personas me han enviado mensajes preguntándome cómo fue la cena. Así que el jueves pasado fui allí después del trabajo, Dios mío, echaba tanto de menos a mis hermanos y pasé la mayor parte del tiempo con ellos. Mi hermanito ya no es un bebé, ha crecido mucho, mi hermanita es tan linda, me la comería a besos. No quiero separarme nunca más de ellos, pase lo que pase. Cassie, mencioné su nombre por error en mi publicación original, es mi hermanastra, es la única con la que mantengo contacto regularmente a través de llamadas y mensajes de texto, y también es una persona increíble.
Ella sabe que no me mudé en las mejores circunstancias, pero no conoce los detalles ni nada sobre el dinero. Le pregunté si quería quedarse a dormir en mi casa alguna vez y se emocionó mucho. Si no la hubiera detenido, habría empezado a hacer las maletas en ese mismo instante. La madre de mi madrastra seguía allí para ayudar con el bebé, y adivinen dónde se aloja. En mi antigua habitación, que han convertido en una habitación de invitados. Y la habitación del bebé es la antigua oficina de mi madrastra, porque está más cerca del dormitorio principal. Sinceramente, eso me dolió un poco. Solo he visto a los padres de mi madrastra unas cuantas veces, siempre fueron amables conmigo, pero esta vez ella no dejaba de mirarme de forma extraña, todo el tiempo. No importaba dónde estuviera o a dónde me moviera, ella me seguía con la mirada, como si esperara que intentara robar algo. Cuando sostenía al bebé, no se apartaba de mi lado. De todos modos, aparte de eso, la cena fue tan bien como se puede imaginar. Un poco incómoda, pero me alegré de poder ver a mis hermanos y pasar unas horas jugando con ellos. Al final mencioné que Cassie se quedaría a dormir el fin de semana. Su abuela empezó a decir que ni hablar, que Cassie no iría, pero, para mi sorpresa, mi madrastra la detuvo. Dijo que si Cassie quería, podía recogerla el sábado después del entrenamiento de fútbol. En cuanto a la cena, eso fue todo. Cuando me iba, mi madrastra me dio un fuerte abrazo. Tanta gente decía que era una madrastra malvada que empecé a creerlo, pero, como dije en mi primera publicación, siempre tuvimos una buena relación. Me fui muy confundida y emocionada. El sábado por la tarde recogí a Cassie, vimos Inside Out 2 y luego comimos shawarma por primera vez, que es básicamente un burrito de carne, no veo la diferencia. Fue muy agradable pasar el día con ella, estoy muy contenta de tenerla en mi vida. El domingo la dejé en casa y entré a ver a mis otros hermanos. Mi papá no estaba, había salido a reunirse con un amigo del trabajo. Algunos me han preguntado a qué se dedica mi papá, es abogado, y mi madrastra trabajaba en una empresa de publicidad, pero ahora es ama de casa. Tenemos otra cena programada para el viernes. No sé si alguna vez descubriré exactamente por qué querían que me mudara o porque me cobraban renta. No quiero tocar el tema ahora, porque no quiero poner en peligro mi relación con mis hermanos. Así que no sé si tendré más novedades, ya que las cosas se están calmando y ahora es solo la vida. Pero si me entero en el futuro, lo contaré. Han sido increíbles, muchas gracias por todas las palabras de amabilidad y apoyo que me han dado. Hablar de ello y leer sus respuestas me ha ayudado muchísimo. También he seguido los consejos de la gente y voy a hacer terapia, y este viernes tendré mi primera sesión. Actualización 12 días después, las cosas se complicaron un poco y ni siquiera sé por dónde empezar, todavía no he asimilado todo lo que me han contado. Desde mi última actualización, todo ha ido normal por mi parte. El viernes pasado volví a cenar con mis padres, la mamá de mi madrastra, a la que llamaré Evie, que significa Evil Bitch, seguía mirándome mal, pero la ignoré. Había quedado con ellos para cenar el viernes pasado y ayer les estaba hablando de llevar a mi hermano pequeño al parque, pero el miércoles mi papá me llamó para preguntarme si podía posponer la cena e ir a casa del abuelo el sábado porque necesitaba hablar con toda la familia. Mientras tanto había estado hablando con Cassie y ella me había dicho que mi madrastra, la llamaré Estela, y Evie habían estado peleando mucho. Bueno, el domingo pasado apareció el padre de Estela, lo llamaré Lavi, que significa bastardo mentiroso. Hubo una gran pelea y Lavi y Evie se fueron a su casa el lunes. Así que ayer por la tarde fui a casa del abuelo, mi tía también estaba allí, y luego llegaron papá y Estela con Cassie. Papá estaba claramente avergonzado, se disculpó conmigo y con mis abuelos, Estela también se disculpó conmigo. Y papá dio una explicación razón para todo lo que había pasado en los últimos años. Algunas cosas ya las sabía, pero Cassie no, ella estuvo presente durante todo el asunto. Así que voy a intentar contarlo todo aquí, no sé si seré muy coherente, pero espero que me sigan. Hace muchos años el abuelo y un amigo fundaron una empresa, la empresa tuvo mucho éxito. Cuando papá tenía 25 años, el abuelo vendió la empresa y ganó mucho dinero, así que decidió regalar una casa a cada uno de sus hijos. Les dio 350.000 a cada uno con la promesa de que lo usarían para comprar casas o pagar las hipotecas. El abuelo había visto a gente perder sus casas y no quería que eso les pasara a sus hijos. Sin embargo, papá no compró una casa. De hecho, se mudó a Nueva York para abrir su propio bufete y convertirse en un abogado importante y exitoso, y como pueden imaginar, las cosas no le salieron tan bien. 5 años después se quedó sin dinero, no podía pagar el alquiler, así que se puso en contacto con el abuelo y volvió a casa. El abuelo le ayudó a encontrar trabajo con un amigo suyo. Al cabo de un tiempo papá empezó a rehacer su vida, alquiló una casa y se mudó de la casa del abuelo, conoció a mi mamá y empezó a salir con ella. Se enamoraron y al cabo de un tiempo, él le pidió que se casara con él.
Antes de casarse, el abuelo se acercó a ellos y les dijo que les regalaría una casa. Ya había hablado con sus otros hijos y ellos estaban de acuerdo. Pero como no confiaba en mi papá, y la casa era para que los futuros hijos de mi papá siempre tuvieran un techo sobre sus cabezas, la casa seguiría a su nombre y, según su testamento, pasaría directamente a los hijos de mi papá. Así que en realidad me había equivocado antes, mis tíos y mi tía no viven en casas propiedad del abuelo, solo mi papá, y creo que 2 de mis primos también. Lo siguiente fue que yo nací, la vida fue buena durante un tiempo hasta que mamá falleció. Papá tuvo dificultades para cuidar de mí solo, fue entonces cuando el abuelo empezó a ayudar económicamente. Unos años más tarde mi papá conoce a Estela, pero le da vergüenza no ser dueño de la casa y que el abuelo le esté ayudando, así que nunca le cuenta nada de esto a Estela. Para ella, mi papá era simplemente un abogado con un éxito moderado. Se casan, ella se queda embarazada, le pregunta si puede ser ama de casa a tiempo completo y a mi papá le da vergüenza decir que no, así que le dice que está bien. Mientras tanto, ahora con 3 hijos y una esposa ama de casa, papá tiene aún más dificultades, el abuelo ayuda más y los ahorros de papá disminuyen día a día. Papá admite que en cierto modo, echó la culpa de sus problemas económicos a Estela ante el abuelo, para que éste siguiera ayudando por el bien de los niños. Ahora tengo que retroceder un poco y hablar de Lavi y Evie. Al igual que Estela, ellos piensan que papá es un abogado rico y exitoso, y empiezan a decirle a papá que me está malcriando, que voy a ser irresponsable con el dinero, que tengo una vida fácil. Que cuando Lavi tenía mi edad, tenía que pagarle renta a su papá, y él hizo lo mismo con su hijo, el hermano de Estela, y como llegaron a ser exitosos, sin necesitar nada de nadie, por sus propios medios, etc. Y aparentemente eso se le metió en la cabeza a papá, empezó a temer que yo fuera dependiente de él, o más bien del abuelo, y de su dinero, en lugar de tener éxito por mí misma. Empezó a temer que yo fuera un fracaso como él, que todavía necesitara que su papá lo sacara de apuros. Así que empezó a pedir consejos sobre la crianza de los hijos a sus suegros. ¿Por qué no le preguntó a su propio papá, que tiene mucho más éxito y crió a 3/4 partes de sus hijos para que también tuvieran éxito? Se lo pregunté. Y al parecer es porque se sentía avergonzado, eso se repite una y otra vez para explicar la actuación de mi papá, vergüenza. No quería que el abuelo pensara aún peor de él. De ahí surgió la idea del alquiler, que fue una sugerencia de Lavi. Mi papá dice que su plan inicial era ahorrar el dinero y dármelo más adelante, pero con un nuevo hijo, Estela sin trabajo y tratando de aparentar ante Estela y sus suegros que todo iba bien, ahorrar dinero se volvió imposible, según él. Por cierto, también me mintió en ese momento diciendo que era algo normal, que el abuelo se lo había hecho a él y a sus hijos. Es una mentira que descubrí hace 8 meses, pero con todo lo demás que pasó, en ese momento me pareció insignificante. Hay un detalle que no revelé en mis publicaciones anteriores porque no importaba, o eso creía, y es que formo parte de la comunidad LGBTQ. No oculto este hecho, de hecho, ya se lo había contado a mi mamá antes de que falleciera, pero tampoco es algo que vaya anunciando a los 4 vientos, esto cobrará relevancia más adelante. En fin, continuemos. Lavi se convierte en el confidente de papá, y él empieza a abrirse con él sobre sus problemas económicos, y Lavi empieza a decirle cosas como que debería mudarme, y cosas por el estilo, lo cual papá rechaza inicialmente. Entonces Estela se queda embarazada de nuevo y papá entra en pánico. Es entonces cuando Lavi y Evie acuden a papá y le dicen que le ayudarán, no solo económicamente, sino que Evie se mudará con él y Estela después de que nazca el bebé para echar una mano, e incluso convencerá a Estela de que vuelva al trabajo, ya que Evie estará allí para cuidar de los niños. Pero para eso yo tenía que mudarme, su razón era que la casa no tendría espacio para Evie y que ya era hora de que yo dejara el nido, etc., así que convencieron a papá de que yo tenía que mudarme. Tenga en cuenta que papá no le dijo nada de esto a Estela, solo que pensaba que era lo mejor para mí y que el bebé que estaba por llegar era una gran oportunidad. Según ellos, Estela se oponía, pero papá jugó la carta de mi hija, yo sé lo que es mejor, así que ella cedió. Me dicen que tengo que mudarme, yo hablo de esto desde mi punto de vista. Ese día, el abuelo va a casa de mi papá y tienen una gran pelea, no solo papá y el abuelo, sino papá y Estela. Porque fue entonces cuando ella descubrió que papá no era dueño de la casa, que papá casi no tenía ahorros y que papá dependía del abuelo. El acuerdo de papá con sus padres seguía siendo un secreto. En ese momento le pregunté a Estela por qué se había mostrado tan hostil conmigo después de ese día, hasta el punto de hacerme sentir incómodo y querer mudarme. Ella se quedó sorprendida, me pidió perdón y empezó a llorar diciendo que nunca se había enfadado conmigo, sino con mi papá. Que no tenía ni idea de que era culpa suya que me mudara, yo también lloraba, le dije que no era culpa suya. Y chicos, sé que muchos de ustedes han dicho cosas malas sobre ella, y no los culpo.
Pero yo le creo, la expresión de su rostro cuando le dije que me sentía rechazado y que por eso me había mudado, no es algo que se pueda fingir. Ahora creo que ella es tan víctima de las acciones de mi papá como yo, y todo este tiempo solo estaba tratando de darme espacio. Volviendo a los acontecimientos, me mudé, el abuelo no solo le quitó a mi papá todo el apoyo financiero, sino que empezó a cobrarle dinero por la casa. Lo único que siguió pagando fue la educación de Cassie. Ahora todo está a la vista y mi papá y Estela tienen que recortar todo, cenas, comidas caras, vender su coche, etc. Lavi y Evie también les dan algo de dinero para ayudarles. La pobre Estela está estresada, embarazada y tiene un esposo mentiroso, de verdad me da pena por ella y por lo que ha pasado. Miré al abuelo y vi que él también estaba triste, no creo que se diera cuenta del estrés que le estaba causando a ella. No sé cómo va a proceder a partir de ahora con respecto a papá y la casa. Antes de que nazca el bebé, Evie se muda con papá y Estela da a luz, las cosas son normales. Pero con el nuevo bebé, papá se siente aún más culpable por lo que pasó, y es entonces cuando me llama. De nuevo, esta parte ya te la conté pasando a cuando fui a cenar por primera vez. Papá y Estela también se dan cuenta de que Evie actúa de forma extraña conmigo, después de irme, hablaron, pero no sacaron nada en claro. Pero Estela siguió hablando con papá sobre su mamá, y papá empezó a contarle sus conversaciones con Evie y Lavi, sobre dinero y la crianza de los hijos, etc. Después de mi segunda cena, Estela se enfrentó a su mamá y tuvieron una gran pelea. Al parecer, fue entonces cuando ella dijo algo como, no puedo creer que dejes que esa insulto vuelva a tu casa después de haberte deshecho de ella. Y ahí fue cuando papá se dio cuenta de lo tonto que había sido, echaron a Evie, Lavi vino a recogerla y tuvieron otra pelea. Papá quería actuar como si nada hubiera pasado, seguir con mis visitas y reconstruir la relación. Pero Estela se mantuvo firme y dijo que tenía que contar la verdad, todo, no solo a mí, sino también a Cassie y a todos los demás. Y así llegamos al presente. Yo lloraba, Estela lloraba, Cassie lloraba, papá lloraba, la tía lloraba, el abuelo lloraba y la abuela, que no había dicho ni una sola palabra, me abrazaba con fuerza. Según papá, eso es todo, no más mentiras, no más engaños. Papá y Estela se marcharon después de eso. Dormí en casa del abuelo porque no estaba en condiciones de conducir. Volví a casa esta mañana, me di una maldita ducha larga, lloré mucho, y ahora estoy escribiendo esto para ver si me ayuda a darle sentido a todo esto. A darle sentido a mis pensamientos y sentimientos. Supongo que ahí termina la historia, no sé qué voy a hacer ahora. Me siento triste, enojado, lo siento por Estela y Cassie, siento todo y nada. Mañana llamaré a mi terapeuta para ver si podemos programar más sesiones, he estado yendo todos los viernes, pero no puedo esperar toda una semana. Por el lado positivo, quien haya apostado por la malvada abuela política, ganó. Actualización 1 año y 2 meses después, en primer lugar, estoy mucho mejor emocionalmente, ya que el año pasado estaba completamente destrozado. En general, me va muy bien. Después de todo lo que pasó ese día, la vida volvió más o menos a la normalidad. Empezamos una terapia familiar durante un tiempo, al principio fue prometedora, ya que mi papá se mostró dispuesto y abierto. Pero después de un tiempo, retrocedió y se mostró menos dispuesto a esforzarse, hasta que dejó de ir. Cassie, mi madrastra y yo seguimos yendo durante un tiempo, pero también dejamos de hacerlo. Yo sigo con la terapia individual y mi psiquiatra quiere hacerme una evaluación para detectarla, pero quiere esperar hasta que esté completamente estable emocional y fisiológicamente. Mi madrastra y Cassie también siguen con la terapia individual. Como imagino que la mayoría podrá adivinar, mi madrastra y mi papá terminaron separándose después de unos meses, al principio era algo temporal, pero ahora no hay vuelta atrás. Sin embargo, el divorcio aún no se ha formalizado. Mi madrastra se quedó en la casa porque mi abuelo no aceptaba otra cosa. Empecé a ir allí cada vez más a menudo para ayudar a mi madrastra con el bebé y mi hermano pequeño, hasta que pasaba casi todo el tiempo allí, así que mi madrastra y yo decidimos que me mudaría de nuevo. Pensé que el abuelo se decepcionaría, ya que estaba muy orgulloso de lo bien que me iba por mi cuenta, pero se mostró feliz cuando se lo conté. Sin embargo, dijo que mantendría ese piso fuera del mercado un poco más por si alguna vez lo necesitaba. Sigo yendo a la universidad, pero este último año solo he cursado la mitad de las asignaturas, ahora he vuelto al horario completo. La vida en casa ha sido bastante buena, mi madrastra y yo nos hemos acercado mucho este último año. Ella volvió al trabajo mientras que yo dejé el mío para ayudar con los niños, y realmente prefiero esto, ya que cuidar de mis hermanos es mucho más agradable, pero mi abuelo insistió en pagarme por cuidar a los niños. El año que viene empezaré a hacer prácticas en una empresa de construcción de un amigo de mi abuelo. Sé que mucha gente insistía en que mi madrastra lo sabía todo o que era un poco complaciente con las acciones de mi papá.
Pero yo realmente creo en ella y confío en ella. Cassie no tiene contacto con sus padres y les ha prohibido que la visiten. Cassie también ha intervenido y está ayudando mucho en casa, y el abuelo también insiste en pagarle por su tiempo. Sabemos que es su forma de ayudarnos sin que parezca demasiado caridad. Mi hermanita es un pequeño demonio, corre por toda la casa. La pequeña Lucifer, o Lucy como yo la llamo, ese no es su nombre, pero a veces la llamo Lucy, ni siquiera aprendió a gatear correctamente, pasó directamente a caminar. Tenemos que estar constantemente vigilantes porque parece que su cabeza tiene una atracción magnética hacia las esquinas afiladas. Mi hermano pequeño fue el más afectado por la marcha de mi papá. Sé que estas publicaciones han pintado una imagen terrible de mi padre, y no estoy excusando nada de lo que hizo, pero por lo demás era un buen papá, y mi hermano pequeño estaba muy unido a él. Mi padre y yo apenas nos hablamos hoy en día, él actúa como si todos debiéramos olvidar todo y seguir adelante, lo cual yo no puedo hacer. No hay un acuerdo formal de custodia entre él y mi madrastra, pero se lleva a mi hermano 2 veces al mes para pasar el día o los fines de semana, y ahora que mi hermana es mayor, a veces también a ella. En general, estoy en una situación mucho mejor que la del año pasado. Tengo una familia increíble, unos abuelos maravillosos, unos hermanos cariñosos y mi madrastra se ha convertido en una amiga muy cercana. Incluso tengo novia. También sé que soy muy afortunada por tener una familia y un sistema que me apoyan. En ningún momento de todo esto he tenido que preocuparme por tener un techo sobre mi cabeza o comida en la mesa, lo que por desgracia, no es el caso de todas las personas que se encuentran en situaciones similares, como me han dicho, a veces de forma dura, en mensajes privados. Por último, me gustaría dar las gracias a todos los que leyeron o comentaron algo. El apoyo que recibí en mi primera publicación fue el empujón que necesitaba para dejar de ser ingenua e ignorar las cosas. Publicar aquí fue una forma estupenda de ayudarme a aclarar mis pensamientos y sentimientos, pero probablemente no haré más actualizaciones, ya que considero que este capítulo de mi vida ya está cerrado. Esto es todo por ahora, suscríbete para conocer más historias interesantes y estar al día con las actualizaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.